digamos, de lo que es la revisión de hormonas, nos faltaría con su seminario completar lo que es la parte de corteza suprarrenal. Pero nosotros vamos a hablar esta semana sobre el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, que es todo un mundo diferente, tan importante para la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Y conforme vayamos avanzando la clase, vamos a ir viendo también lo importante que ha comenzado a ser el entorno social en cuanto al desarrollo de este tipo de hormonas, ¿no? Del desarrollo, del inicio del inicio de nuestra pubertad, el cambio con todos nuestros, el cambio con todos nuestros, el entorno que tenemos actualmente, ¿no? Ha cambiado en cuanto a lo que era hace 50 años atrás, ¿no? Entonces, todo ha ido cambiando, ¿no? Las menarquías en los niños, el despertar sexual en los varoncitos, todo por nuestro entorno, ¿no? No sé si esté bien, esté mal, bueno, cada uno tiene su criterio y su punto de vista, cosa que no son puntos de este curso, ¿no? Entonces, en el aparato reproductor masculino se genera una serie de hormonas que van a hacer que haya perdurado nuestra especie a lo largo de estos últimos prácticamente millón de años que llevamos dominando el mundo, ¿no? Nuestra especie, ¿no? En la cual hemos llegado a evolucionar y estamos reproduciéndonos de esta manera, ¿no? Siendo uno de el mamífero dominante actual en la especie, en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, básicamente, esta elaboración de estas hormonas cumplen la función principal de producir la espermatogenia, ¿no es cierto? Para que se produzca esta espermatogenia tiene que haber la realización del acto sexual. Y para que haya la reproducción del acto sexual tiene que haber un control de las funciones reproductoras. ¿Y de dónde nace el control de las funciones reproductoras? Viene del sistema nervioso central, desde nuestro hipotálamo. Entonces, porque no solamente nosotros nos reproducimos, ¿no? Se reproducen las otras especies también de mamíferos, ¿no? Y de invertebrados. Todos tienen en su hipotálamo el instinto de la reproducción, ¿no? El tiempo del celo, ¿no? De los animalitos, el de las hembritas, y la capacidad del macho de la especie de poder oler y poder identificar la reproducción, el tiempo de reproducción, ¿no? La ovulación. Bueno, esa capacidad olfatoria no la tenemos nosotros, ¿sí? Esa no la tenemos tan desarrollada como nuestros hermanos menores. Pero sí nosotros tenemos la corteza más desarrollada. Y como la corteza cerebral más desarrollada, nos va a permitir manejar el entorno, manejar el estímulo, manejar toda esa situación que podría llevarnos a ver alguna especie de diferente desarrollo. Entonces, en cuanto a las hormonas sexuales masculinas, estas se van a desarrollar principalmente en lo que son los testículos. Los testículos están ubicados en las bolsas escrotales, en el hipogastrio, y genera una serie de túbulos seminíferos que van a formar luego toda la anatomía, ¿no? Formando el epidídimo, después el conducto deferente, este conducto deferente va a pasar a través de la vejiga, a través de la glándula prostática, ¿no? Al lado de la vejiga y luego va a atravesar la glándula prostática, y al atravesar la glándula prostática se va a unir ya al conducto eyaculador, a la uretra interna, el conducto eyaculador se une a la uretra interna, y van a salir a través del pene, ¿no? Y se le adosan algunas glándulas, como son las glándulas seminíferas, al inicio de la próstata, y en el transcurso las glándulas bulbouretrales. Entonces, todas estas y cada una de estas cosas tiene sus funciones, ¿no? Cada una de sus funciones. La función básica de los testículos es la generación de la espermatogénesis y de la testosterona, ¿no? Entonces, básico, es el principal órgano productor de testosterona, los testículos. Y como ve la anatomía, sale los testículos, de sus túbulos seminíferos sale el conducto epidídimo, que se convuelve el conducto deferente y que va a ir hacia la próstata, y en la próstata va a comenzar a formar la uretra interna con el conducto eyaculador, ¿no? Entonces, en el testículo en sí existen los túbulos seminíferos enrollados, y estos túbulos seminíferos encargados de la formación
de espermatogenia, de dar espermatogenia, ¿no? Con glándulas de Sertoli. Cada túbulo seminífero más o menos tiene 0.5 metros de diámetro, perdón, de largo, enrollados, y que cada uno va a desembocar y va a formar la cabeza del epidídimo y posteriormente el epidídimo, ¿no? Que el epidídimo mide más o menos 6 a 7 metros de largo y se va a transformar en lo que es el conducto deferente, ¿no? Entonces el epidídimo se abre al conducto deferente. Y este conducto deferente se ensancha en el momento que va a ingresar a la próstata, ¿no? Formando la ampolla del conducto deferente, ¿sí? Y ahí es donde recién va a ingresar a la glándula prostática. Entonces, cuando ingresa a la glándula prostática, cada conducto deferente va a juntarse con sus vesículas seminales. Y estas vesículas seminales le van a proporcionar un líquido rico en calorías, rico en nutrientes, que vamos a verlo más adelante, y va a pasar a través de la próstata. Y al pasar a través de la próstata, va a juntarse con glándulas bulbouretrales que van a producirle más moco, ¿no? Y entonces los testículos que formaron espermatozoides, los mandaron a través con poco líquido, los pasaron a través del epidídimo, llegaron al conducto deferente, pasaron, y cuando van a llegar a la próstata se ven inundados por un líquido alcalino, el líquido prostático, por las vesículas seminales y por las glándulas uretrales. Que finalmente todo eso va a formar lo que es la eyaculación masculina. Entonces, los conductos prostáticos van desde la próstata al conducto eyaculador, o sea, dentro de la próstata y salen hacia el conducto eyaculador. Y de ahí van desde la uretra prostática, porque esa es una uretra ya, y que este es el eslabón final, pues, de comunicación, ¿no? La uretra prostática es la comunicación final de los testículos con el exterior, ¿no? Con la uretra. Y esta uretra está prevista en las glándulas bulbouretrales que tienen moco, ¿no? Y este moco hace que sea más, digamos, les facilite el camino a los espermatozoides para que vayan avanzando. Pero en sí, ¿quién forma la espermatogenia? Se forman las glándulas de Sertoli, ¿no? Primero tenemos unas células germinales primordiales, ¿no? Que nacen con nosotros, y ante el primer estímulo comienzan a tener espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, después las espermátides, después los espermatozoides ya maduros, ¿no es cierto? Y ahí comienzan a salir hacia los túbulos seminíferos y hacia el conducto epidídico, ¿no? Entonces, esto va siendo en las glándulas de Sertoli y vamos madurando. ¿Y quién es el influjo que hace que comience a madurar? La testosterona. ¿Y quién madura la testosterona? ¿La testosterona dónde está? En los mismos testículos, solo que está en las células de Leydig, ¿no? ¿Y quiénes estimulan todo esto? Las glándulas hipoficiarias, FSH y LH. ¿Y quiénes estimulan a las glándulas hipoficiarias FSH y LH? Las glándulas liberadoras ¿no? de hormonas gonadotróficas. ¿Dónde están esas? Las células están en el hipotálamo. ¿Y quién estimula el hipotálamo para que pase eso? El entorno, la corteza. Nosotros no somos los seres, los animalitos que no tenemos corteza o muy poco desarrollada y que los olores, todo eso nos hacen desarrollar nuestras glándulas, nuestro hipotálamo, y el hipotálamo comienza a producir nuestra adenopófisis y comenzamos a producir hormonas. No somos así. Como no tenemos desarrollado el olfato, es muy importante el entorno, y es ahí donde les contaba que el entorno ha comenzado a tomar mucha preponderancia en lo que es la maduración sexual, digamos, más prematura que tenemos en estos últimos años, ¿no? Entonces, esta maduración, estas espermatogonias comienzan a dividirse a partir de la pubertad y comienzan a proliferar y a diferenciarse, ¿no es cierto? Y comienzan a ser los varoncitos ya fértiles, ¿no? A partir de la pubertad. Antes, pues, la pubertad comenzaba a los 15 años, ¿no? Y el adolescente era a los 18. Ahora la pubertad comienza a los 11 años. Y la adolescencia está entre los 14 años y 7 años, ¿no? Entonces, hemos retrocedido, pero ¿y por qué ha pasado eso? Por el entorno. Porque todo nuestro entorno ha comenzado a sexualizarse totalmente. La televisión, ustedes, todo ven sexo en la televisión, ¿no? No hay película que no tenga sexo.
Entonces, eso ha comenzado a que los niños comiencen a ver la vida diferente. No, como les digo, yo no soy ningún moralista ni en lo absoluto, o sea, simplemente estoy hablando de fisiología, ya, de fisiología. Las cuestiones morales, todo quedan para los expertos en eso. Entonces, la espermatogenia tiene lugar entonces en los túbulos seminíferos. Ahí comienza entonces comienza con la vida sexual activa. Les vuelvo a reiterar, las hormonas gonotrófas de la adenohipófisis despiertan por un estímulo también del hipotálamo, ¿no es cierto? Comienzan más o menos en promedio a los 13 años y siguen toda la vida. Esa es la diferencia del varón con la mujer, ¿no es cierto? Que estas hormonas siguen toda la vida, van disminuyendo en cantidad la formación de espermatozoides, pero continúa toda la vida. Comienzan la meiosis, comienzan a dividirse los espermatocitos primarios grandes y comienzan a dividirse, ¿no? A los 12, 14 años comienzan a dividirse, ¿no? Y comienzan a hacerse los primarios, los secundarios, después viene la espermátides, después vienen los espermatozoides ya maduros, ¿no? Y estos espermatozoides maduros tienen un contenido genético de 23 cromosomas, es decir, nacemos con nuestras espermatogonias con 46, pero durante la meiosis comienzan a dividirse y estas mitosis comienzan a dividirse y estas mitosis al final nos van a dar un material maduro, espermatozoides maduros con 23 cromosomas, ¿no es cierto? Cuando nuestros espermatozoides fecundan un óvulo, entonces este óvulo nosotros con los espermatozoides les damos 23 cromosomas y la mamá con su óvulo nos da otros 23 cromosomas y nos juntamos y comenzamos la reproducción humana con sus 46 cromosomas. Acá, por ejemplo, hay una cápite, yo no enseño genética, pero yo supongo que en genética sí lo han visto, que en la época de la Edad Media, por ejemplo, se casaban entre familiares, ¿no? No querían ensuciar su sangre ellos y comenzaban a casarse entre familiares. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo llevaba mis 23 cromosomas de varón y la dama daba sus 23 cromosomas, pero como somos de la misma familia, ambos teníamos algunas enfermedades recesivas, ¿no? Con gen recesivo. Y al juntar dos genes recesivos se hacían dominantes y se manifestaba la enfermedad. Y es donde decían, no pueden casarse entre familiares porque nacen enfermitos. Y entonces la iglesia puso, ¿no? un paralelo ahí, ¿no? Por la cuestión moral y todo, pero más por esta cuestión de que comenzaba a notarse mucho ya los defectos en la gente de la realeza de ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahora con los estudios genéticos ya podemos determinar eso, pero en ese tiempo no pasaba. Entonces, esa es la razón, ¿ya? Esa es la razón, exactamente esa. Entonces, todo el periodo desde que comienza a producirse la espermatogenia, o sea, desde el espermatogone hasta el espermatocito maduro, más o menos demora 74 días, o sea, más de 2 meses. ¿Ya? Y cada espermatozoide que está compuestito por su cabecita, su cola, en la cabeza tiene un núcleo, ese núcleo guarda su contenido genético, tiene su membrana celular, el flagelo tiene también su cuerpo, ¿no? Tiene su cola, está rodeado con muchas mitocondrias. En la punta de la cabecita está el acrosoma tiene enzimas hialuronidasas, ¿no? Que pueden deshacer las proteínas, etc., de la zona granulosa, de la capa granulosa del óvulo. Entonces, el espermatozoide puede, al movilizarse y entrar, puede ingresar al óvulo, por esas características. En la colita tiene tres componentes, el esqueleto central o axonema, ¿no? Que le da dureza, digamos, ¿sí? Estos son microtúbulos que están más desarrollados todavía alrededor de la cabecita, ¿no? Casi en el cuello del espermatozoide, y ahí también tiene muchas mitocondrias que le van a producir la energía determinada para que mueva la cola, ¿sí? Y su membrana celular del axonema, que rodea el axonema para darle su protección. Entonces, tiene su cola, su cabecita, con sus enzimas, con el acrosoma que tiene enzimas, y tiene su núcleo conteniendo su carga genética. Entonces, el movimiento del espermatozoide se da gracias a que gastas energía, ¿no es cierto? Y al gastar energía se da justamente a que tienes muchas mitocondrias, ¿no? Muchas mitocondrias que pueden trabajar con todo, vamos a ver más adelantito, con los líquidos que nos van a proporcionar
las diferentes estructuras. ¿Ya? Es decir, no nos abandona nuestro cuerpo, no nos abandonan los espermatozoides y decirle, muévete, si vives, vives, y si no, no es así. Va a haber, la capacidad de darnos alimentos para que pueda movilizarse. Se mueve el espermatozoide de 1 a 4 milímetros por cada minuto. Bueno, ¿y qué hormonas nos ayudan a esta maravilla del espermatozoide? Primero, la hormona la testosterona, ¿no? La testosterona que se produce por las células de Leydig que están en el intersticio entre las células de Sertoli. Este es importante para que se produzcan las células germinales, la testosterona. Si no, no se podrían producir. Entonces, la testosterona es una hormona básicamente masculina, ¿no? Y de ahí vienen en segundo lugar las hormonas de la adenohipófisis, luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. En cambio, la folículo estimulante más estimula las células de Sertoli para que produzcan la espermatogenia. Entonces tenemos luteinizante y folículo estimulante en un equipo, no se van a separar. Y la luteinizante estimula la formación de testosterona, que al final va a ser la que va a comenzar la diferenciación del espermatogenia. También tenemos estrógenos en menor cantidad. Muchos estrógenos se forman a partir de la testosterona en las glándulas de Sertoli, y van a actuar a las glándulas de Sertoli. El estrógeno es importante para la maduración, igual que la testosterona es importante para la maduración de los espermatozoides. Y la hormona del crecimiento, que controla también las funciones básicas de los testículos, las funciones metabólicas. Si no hay hormona del crecimiento, generalmente tenemos infertilidad. Entonces, aquí vemos más o menos ya el testículo con sus conductos seminíferos, sus glándulas de Sertoli, sus células de Leydig, forman su cabeza el epidídimo, los túbulos seminíferos, y de ahí sale el conducto epidídimo y el conducto deferente. Este conducto epidídimo no es que es una masa sólida, sino es el conducto enrollado ahí, el epidídimo, ¿no? Y de ahí sale el conducto deferente. Conozcan ese conducto deferente, porque ahora cuando están haciendo las vasectomías tienen que identificarlo para ligarlo, ¿no? Entonces, parte de una campaña nacional, ¿eh? No estoy hablando nada fuera de lo uno. Van a comenzar a producir, están intentando en el piloto, ya ha habido aquí en Tacna, para producir planificación familiar con una vasectomía, y la vasectomía va hacia ahí, hacia ese conducto diferente. ¿Ya? Entonces, los testículos más o menos producen 120 millones de espermatozoides por día, ¿no? 120 millones de espermatozoides por día. Una de esos 120, una pequeña cantidad se va quedando en el epidídimo, otra cantidad se va quedando en el conducto deferente, ¿sí? Y entonces ahí esta cantidad, la gran mayoría que están en el conducto deferente, que van almacenados en el conducto deferente, pueden estar hasta un mes, hasta que debido a que ya no tienen alimentación, nada, se van deformando y van muriendo los espermatozoides ahí en esa zona, si es que no han sido utilizados por más de un mes. Bien, entonces, pero en el epidídimo, el espermatozoide acaba su maduración, ¿eh? Acaba su maduración, ¿sí? El epidídimo más o menos va a estar entre 18 a 24 horas y ahí va desarrollando su capacidad como un entrenamiento en el epidídimo. Como han visto, está todo enrollado. Van desarrollando su capacidad de motilidad, ¿no? Ahí en esa zona. Entonces, cuando el epidídimo y el conducto deferente va llegando a la próstata, recordemos dónde están los espermatozoides, entonces está en el conducto deferente la gran mayoría. Cuando van llegando a la próstata, se encuentran con dos vesículas, ¿no es cierto? Dos vesículas, se llaman vesículas seminales, derecha e izquierda. Y estas vesículas seminales, cuando llegan los espermatozoides hasta esa zona, van a emitir un flujo, ¿no? Mucoso, que tiene fructosa, ácido cítrico, prostaglandinas, fibrinógeno, etc. ¿No? Y entonces, esto lo que va a hacer la fructosa y el ácido cítrico nos va a nutrir a los espermatozoides. No es lo que les decía, tiene su mitocondria, los va a nutrir, les va a dar líquido. Las prostaglandinas van a permitir, son proteínas contráctiles que van a permitir el movimiento de las
estas prostaglandinas van a permitir movimiento, contracciones en el aparato genital femenino para que avance el espermatozoide, ¿no? Y el fibrinógeno, como ustedes saben, es un especialista en la coagulación, ¿no? Entonces, ahí más o menos las vesículas seminales le dan un volumen ya al líquido moco, ¿no? Cuando pasa por la próstata, entonces ya el conducto deferente ya se va a volver el conducto eyaculador. Al pasar por la próstata también tiene un líquido lechoso, blanquecino, alcalino, ¿no? 6.5. Este líquido lechoso alcalino le va a dar a los espermatozoides la mayor vitalidad, porque el espermatozoide se mueve mejor en medio básico. Pero cuando entra a la vagina, el espermatozoide tiene medio ácido. Entonces, este líquido lechoso de la próstata que va a salir junto con el espermatozoide en la eyaculación, va a permitir que baje el buffer, que va a ser como un buffer, el equilibrio, va a permitir que el pH disminuya algo, o perdón, aumente algo de la vagina y se vuelve un poquito básica la vagina. Y entonces eso le va a permitir que se muevan mejor los espermatozoides, ¿no? Entonces, eso le da a la próstata. Es decir, entonces ahora vemos que las glándulas seminales, las vesículas seminales le van a dar alimento, le van a dar, digamos, la motilidad con las prostaglandinas, ¿no? El licor prostático le va a dar más líquido para que se mueva, le va a dar lo va a basificar un poco para que pueda llegar a la vagina y no morir ahí el espermatozoide. Y también le da el color, pues, al semen, ¿no? El color blanquecino, el carbonato. Entonces, este espermatozoide, entonces, se mueve más fácil en el medio neutro ¿no? Y alcalino, y se deprime cuando está en medios ácidos, en la vagina, básicamente. Cuando ingresa a la vagina este espermatozoide, va a vivir 1 a 2 días, ¿ya? Va a vivir 1 a 2 días. Entonces, ahí viene uno de los principios de periodo anticonceptivo, por ejemplo, ¿no? Tú dices, no puedo tener relaciones o tengan relaciones 7 días antes, 7 días después de la regla, ¿no? Del periodo menstrual. Ya, correcto. Y no puedo tener relaciones en el periodo de ovulación 2 días antes, 2 días después. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, si se mantiene, si tiene una relación sexual y el espermatozoide queda en la vagina, entonces, este espermatozoide, debido a que le estamos dando con el semen el medio adecuado para que sobreviva, le estamos dando medio alcalino, nutrientes, prostaglandinas para que pueda moverse. Entonces, así la espermatozoide ya se metió unos minutos, ya se metió al útero, ¿no? Entonces ya nadie lo va a sacar del útero. Y se va a mover. Y si vive 2 días y justo el periodo de la ovulación sale en 2 días, podría encontrarlo al óvulo en la trompa de falopio en el tercio externo. Y eso podría significar de repente que haya un embarazo ectópico o alguna cosa así, ¿no? Entonces, o de repente sale bien, todo también la medicina es muy relativo todo. Entonces, podría encontrarse ahí con el óvulo. Entonces, una relación de 2 días antes podría ser que embarace a la persona 2 días después que recién ovuló. ¿Ya? Y el óvulo vive 72 horas, entonces tú dices, ovulas hoy día, mañana, pasado, ya pasaron 2 días de mi ovulación, ya puedo tener relaciones. Tienen relaciones y el espermatozoide va y se encuentra ahí nomás al óvulo, ¿no? Entonces, esa parte fisiológica, miren, que parece banal, sirve para hacer lo que es un método anticonceptivo, ¿no es cierto? El método del ritmo, ¿sí? Entonces, los espermatozoides viven 1 a 2 días en el aparato genital. Este es el semen. El semen más o menos 10 al 15% está compuesto por esos espermatozoides, 60% por el líquido de las vesículas seminales, 20% por el líquido de la glándula prostática y solo 5% por el moco que genera las, las glándulas, las bulbouretrales. Ahora, ¿por qué se coagula? ¿Por qué se hace una masa informe hacia el semen cuando abandona nuestro organismo?
porque tiene fibrinógeno. ¿El fibrinógeno dónde viene? De las vesículas seminales. El color blanquecino del licor prostático. La alimentación para los espermatozoides de las vesículas seminales. Y ahí tienen toda la situación, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en el acrosoma, para que penetre la capa de la granulosa y entre al óvulo, tenemos las hialuronidasas y las enzimas proteolíticas, ¿no? Estas hialuronidasas van a romper, ¿no?, los polímeros del cemento intracelular. Y las enzimas proteolíticas van a romper las mismas proteínas de la granulosa para poder ingresar. Cuando ingresa un espermatozoide, entonces este espermatozoide va a formar el ovocito y automáticamente hay una despolarización y una liberación de canales de calcio, hiperpolarizando la membrana y no dejando que entre nada más, ¿ya? Y entonces esa es la razón por la que entra un solo espermatozoide. Ahora, sin embargo, hay algunas patologías, alteraciones de los espermatozoides. Vamos a ver la primera con una razón valedera. ¿Por qué existen el escroto y por qué los testículos están, digamos, fuera de nuestra cavidad abdominal? Existe en el escroto porque los testículos tienen que vivir por lo menos a 2 grados menos que el resto del organismo, es decir, a 35 grados. Y en esa zona entonces, ¿por qué? Porque para formar la espermatogénesis necesitan esa temperatura, o sea, no los 37 grados, porque esos 37 grados van a hacer que se cocinen los espermatozoides, las células de Sertoli y no van a poder reproducirse. ¿Qué es lo que hacen entonces? Sin embargo, en el momento de la maduración fetal, a veces los testículos vienen desde las crestas anteriores, desde los riñones, de la altura de los riñones, desde ahí van descendiendo los testículos, ¿ya? Y a veces los testículos se van quedando en esas zonas, ¿no? En el conducto inguinal le llamamos nosotros. Y entonces esos testículos no van a llegar a salir de la cavidad abdominal y no van a producir espermatozoides, ¿no? Los niños al nacer tenemos que examinarlos bien, ¿ya? ¿Y quién nos va a ayudar a que desciendan los testículos? La testosterona materna, la que genera la placenta, porque ya tienes un hijito ahí varón, entonces la testosterona va a hacer que bajen los testículos, ¿ya? Si no tienes, van quedando ahí, ¿no? Van quedándose ahí arribita. Y eso es peligroso, porque lo menos peligroso es que produzcan infertilidad. Lo más peligroso es que, es que estos testículos, con el pasar de los años, se malignizan, ¿no? Y si tienes un tumor ahí adentro, un testículo ahí, se va a volver un tumor maligno. Entonces, por eso nosotros tenemos que o sacarlo ese testículo o hacerlo descender antes que tenga 5 años el niño, ¿ya? Esa falta de descenso se llama criptorquidia, ¿ya? ¿Qué otra cosa, qué otra alteración hay? Que los testículos no siempre producen la buena cantidad de semen, no una buena cantidad de espermatozoides. ¿Qué pueden ser estos espermatozoides? Van bajando su cantidad, o puede ser que estén malformados, ¿no es cierto? Cuando bajan menos de 20 millones es muy difícil embarazar a una persona. Entonces, decimos que menos de 20 millones puede ser estéril el paciente, ¿ya? Y sí, también puede ser estéril si es que tiene espermatozoides alterados, ¿no? Doble cabeza, doble cola, gigantones, chiquititos, etc. Un montón de alteraciones hemos visto. Para eso actualmente hay consejería genética, hay genetistas. ¿Y cómo se desarrolla el acto sexual masculino? El acto sexual masculino se va a desarrollar en base a un estímulo externo, ¿no? La zona más sensible del aparato sexual masculino es el glande, ¿no? Es un órgano muy sensible. No tiene tantas terminaciones nerviosas como el clítoris, pero sí es un órgano muy sensible el glande, ¿no? Y es el que produce la sensación sexual. Pero este va a despertar en base a estímulos desde el hipotálamo, ¿no es cierto? Nosotros, como les reitero, no tenemos la facultad que tienen los animales del olor. Nosotros tenemos que ser estimulados de una forma externa, tanto hombres como mujeres. Y las señales se propagan y van a llegar a los nervios pudentos, al plexo hipogástrico, nervios pudentos del sistema vago, parasimpáticos, ¿no? En la médula espinal, ¿sí? En la médula lumbosacra. Y entonces,
esta zona comienza a hacer una retroacción entre estímulo de la zona cerebral alta y, y la zona del plexo parasimpático del hipogastrio. Entonces, nosotros necesitamos un estímulo psicológico para realizar el acto sexual. No puede ser, no hay acto sexual sin un estímulo de nosotros. Tenemos dentro del pene, existe una vasculatura que tiene los bulbos cavernosos, cuerpos cavernosos, que requieren al estimularse ser dilatados y llenarse de sangre para producir la erección. Si no, no podría haber este acto sexual. Entonces, ¿cómo se dilata? Se dilata porque los nervios parasimpáticos van a generar en esa zona acetilcolina, óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo. Generan, abren los vasos, se llena de sangre y entonces hay una erección. ¿Ya? Estos impulsos parasimpáticos hacen que se comience a generar, por ejemplo, moco, mucho moco en las glándulas bulbouretrales y uretreales, ¿no? Y entonces cuando comienza la relación sexual, entonces estas van a ayudar a la lubricación, ¿no? A la lubricación, la humedad, todo para no hacer daño en la mucosa de la vagina, ¿sí? Esto nos ayuda en la lubricación durante el coito, entonces en la función parasimpática. Pero recuerden un detalle más, jóvenes. En este moco que botan las glándulas bulbouretrales, también vamos a tener, ¿dónde depositamos los espermatozoides? En, en el epidimo, parte del conducto deferente, que ya llega casi hasta el conducto eyaculador. Entonces, las glándulas uretrales pueden contener algún poco este líquido uretral puede contener algún poco de espermatozoides. Y entonces dicen, pero ¿cómo me voy a embarazar si no hay eyaculado en mi vagina, no? Entonces, cierto, no hay eyaculado, pero puede ser de que haya habido una emisión de moco con espermatozoides antes de que pase eso, que no fue dentro de la vagina y te haya embarazado por ese motivo. Entonces, ustedes previenen. ¿Y ahí qué recomiendan? Entonces, ¿qué método anticonceptivo se recomienda? El preservativo. El preservativo nos ayuda bastante en eso, porque evita justamente que salga eso. Entonces, la emisión y la eyaculación son dos que se dan justamente por los nervios simpáticos, los toracolumbares. Generalmente, la eyaculación nace de la torácica 12 hasta L2, ¿ya? Entonces, no intervienen para la eyaculación los nervios parasimpáticos, sino los simpáticos, ¿ya? Los simpáticos. Entonces, y que van a estimular los nervios pélvicos, hipogástricos, simpáticos. La emisión es cuando el conducto deferente comienza a contraerse y comienza a eliminar, avanzar los espermatozoides a través del conducto deferente. Y el periodo completo de esta emisión, es decir, comienza la salida de los mocos de las glándulas bulbouretrales, comienza a moverse el deferente y a ordeñar los espermatozoides que estaban por ahí, y cuando ya eyaculan, entonces al eyacular y eliminar completamente los espermatozoides que están en el aparato sexual, se llama orgasmo masculino. Luego de producir el orgasmo masculino, generalmente termina la erección en 1 a 2 minutos, ¿no? Y este periodo se llama resolución. Entonces, ¿y quiénes estimulan a la formación? Entonces, la formación de estos espermatozoides por las glándulas Sertoli es estimulada por la testosterona. Y la testosterona es finalmente estimulada también por el sistema nervioso central, por el hipotálamo, que estimula las adenohipófisis, estimula la hormona luteinizante, que va a estimular las células de Leydig y va a comenzar a producir testosterona, dehidrotestosterona y androstendiona, ¿no es cierto? Estas hormonas testosterona tiene blancos en casi todos nuestros organismos. Están en las células intersticiales de Leydig entre los túbulos seminíferos, ¿no? Ahí están las células de Leydig, ¿sí? Estas células de Leydig son casi inexistentes pues, durante la niñez y hay pequeñas cantidades de testosterona en la niñez. Sin embargo, en el recién nacido varón, sí son importantes porque durante la etapa del embarazo, en el periodo intrauterino del varoncito,
la mamá en su placenta va generando testosterona, ¿no? Entonces eso hace que vaya madurando sus caracteres sexuales masculinos. Y esa es la razón por la que existen células de Leydig más desarrolladas en un niño. Sin embargo, con el transcurso de la niñez, como que se acallan, como que quedan ahí congeladas por un tiempo, hasta la pubertad, ¿no? Hasta la pubertad. ¿Qué otros lugares tiene andrógenos en el organismo, que son hormonas sexuales masculinas? Aparte del testículo, pues la corteza suprarrenal, pues, ¿no? Las glándulas suprarrenales, en medio de su corteza, van a producir hasta 5 andrógenos, ¿no? Entonces, estos andrógenos son compuestos esteroideos. Entonces, ahora ya ustedes explican, ¿no? Aquí está el núcleo de los esteroides. Entonces, ustedes explican ahora por qué, por ejemplo, a los deportistas, no les dicen no se pongan esteroides, van a desarrollar musculatura, van a ponerse más fuertes, porque son hormonas masculinas, ¿no? Sin embargo, son ilegales, porque cómo vas a tener con algo ilegal, cómo vas a tener no son ilegales porque con eso vas a entrar a la competición, ¿no? Vas a entrar a la competición con los deportistas, ¿no? Entonces no puedes porque vas a desarrollar más tu masa muscular. Sin embargo, bueno, estas hormonas, estos andrógenos son esteroides, ¿no? Y ahora ya tenemos esteroides externos, tenemos hormona externa, testosterona. Entonces, estos se van a producir tanto en el testículo como en las glándulas suprarrenales a partir del colesterol que consumimos, ¿ya? O sea, tienen un núcleo graso, ¿sí? Cuando salen, se unen a las albúminas. Cuando sale la testosterona, se unen a las albúminas y estas albúminas la van a llevar, una pequeña porcentaje a las globulinas, pero más se unen a las albúminas, y estas albúminas la van a llevar al resto del organismo, ¿no? El resto del organismo para que tengan sus órganos blancos. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, por ejemplo, ahora en el mundial, ¿no? Están en pleno mundial, están jugando, al final del partido que dicen, 2 van a entrar al doping, ya, chévere, entran 2 al doping, orina. ¿Por qué les piden orina? Porque eso nos va a permitir identificar si han ingerido alguna sustancia extraña o se han colocado una sustancia extraña, ¿no? ¿Y qué tal encuentran esteroides? Algún tipo de esteroide en la orina. Quiere decir que está usando esteroide hormona exógena para mejorar su rendimiento muscular y todo eso, y eso es ilegal. Entonces ahora entienden, ¿no? Ahora ya todo tiene sentido, todo tiene sentido entonces. La degradación es en el hígado, pues, ¿no es cierto? No se fija con mucha rapidez, pero se metaboliza, ¿no? Se congestiona y es eliminado por los riñones. ¿Produces estrógeno? Sí, produces estrógeno, pequeñas cantidades, pero que también ayudan a la maduración de los espermatozoides, ¿sí? Lógicamente, el hombre produce estrógenos una quinta parte de lo que se produce en una mujer no gestante, ¿no? Porque una mujer gestante produce mucho más estrógeno. Entonces, ¿y qué funciones tiene la testosterona? Las vamos a ver ahora actualmente, la testosterona. Entonces, como han visto ustedes, acá miren, el feto hay bastante testosterona, en el recién nacido tenemos células de Leydig, porque tiene poquita testosterona. Eso es para que se produzca más o menos la diferenciación sexual. Después, durante la niñez se va prácticamente encallada la testosterona, la formación de testosterona, hasta que comienza nuestra pubertad y en la adultez, y en el anciano ya va bajando nuestra testosterona. La curva está ahí clarita, va bajando nuestra testosterona, pero no desaparece, no desaparece. Entonces, la testosterona en el desarrollo fetal, pues, nos va a permitir, desde la séptima semana embrionaria, nos va a permitir ya la formación de los testículos fetales, ¿no es cierto? Y esto va a permitir la maduración como sexo masculino al paciente. La testosterona nos ayuda a descender los testículos en el segundo a tercer mes últimos de la gestación. Entonces, si no tenemos buena cantidad de testosterona, no van a descender los testículos, ¿sí? Y si el niño nace con los testículos no descendidos, hay que ponerle testosterona como primer efectivo, y si no, hay que bajarlos con cirugía, pero hay que bajarlos porque pueden malignizarse, como les he dicho. ¿Qué más hace la testosterona? La testosterona en la pubertad comienza a producirse en mayor cantidad, ¿no es cierto? Aumenta hasta los 20 años más o menos, y ese es el periodo donde tiene varios efectos, ¿no? Desarrollo del aparato sexual masculino,
y órganos y la masa muscular, ¿no? Entonces, por ejemplo, la testosterona produce el desarrollo sexual masculino, crecimiento de la cara, del tórax, de los órganos sexuales, ¿no? El pelo en la zona púbica, el pelo en la zona axilar, el pelo en la zona pectoral en algunos casos. Los calvos, por decirles de alguna manera, la calvicie ha demostrado que tiene mayor cantidad de testosterona. La testosterona hace que haya pérdida de cabello, pérdida de cabello. Sobre la voz, ayuda a madurar y ensancha la laringe a partir de la pubertad, entonces viene el cambio de voz, ¿no es cierto?, en la pubertad. Y el paciente comienza a tener un cambio de voz permanente, se hace la voz del adulto, la voz del varón, ¿no? Ya no tiene la voz infantil, que cuando llama por teléfono no sabe si es hombrecito o mujercita, ¿no? Ya no, ya hace la voz del varón, ¿por qué? Porque hace una hipertrofia de la mucosa laringea y aumenta su tamaño y ensancha la laringe, entonces hace una voz más gruesa. ¿Sí? Aumenta el grosor de la piel, hace más resistente la piel a la testosterona, pero también lleva a mayor productor de las glándulas sebáceas, aumentando la presencia de acné, ¿no es cierto?, en la piel. Aumenta la cantidad de desarrollo muscular, pues definitivamente la testosterona nos ayuda al desarrollo de la masa muscular. Por eso es una sustancia prohibida en los deportistas. En el calcio, aumenta la masa, ¿no? Provoca retención de calcio. Entonces, el calcio hace que los huesos se vuelvan más duros, ¿no? Y también va tomando una forma diferente la pelvis, ¿no? Se va haciendo una pelvis de embudo en este crecimiento, en esta retención de calcio, y hace que la pelvis del varón sea en forma de embudo y la pelvis de la mujer sea más ancha para permitir el parto. Miren, todas esas alteraciones fisiológicas que hacemos, ¿no? ¿Y quién es el que controla esto? La hipófisis con el hipotálamo, pues, ¿no? Cuando hay más LH, produces más testosterona, más de lo que necesitas, va a haber un feedback y va a producir la disminución de la hormona luteinizante, ¿no? O también puede producir la liberadora de hormonas gonadotróficas en el hipotálamo. Cuando hay más espermatogénesis, más de los 120 millones, 130 millones, le digo a la hipófisis, oye, ya no, páralo un ratito, ya no estimules tanto la Sertoli porque ya tengo lo suficiente. Entonces, la folícula estimulante comienza a disminuir en un feedback, ¿no? Entonces, y así trabajan las hormonas con el feedback del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no es cierto? Gónadas. Entonces, este es un ciclo que se va liberando cada cierto tiempo, ¿no? Las hormonas gonadotróficas que se liberan en el hipotálamo. Hormonas liberadoras de la hormona hormonas liberadoras de las hormonas gonadotróficas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotróficas? FSH y LH. Y entonces, aquí ya clarito, ya más bien nos pone como que es un feedback, ¿no es cierto? La hormona testosterona excesiva hace un feedback negativo y una retroalimentación negativa y disminuye la LH, ¿sí? Y esto también puede disminuir la hormona, la GNRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Esto básicamente con la LH. Y la FSH, ¿sí? Generalmente está en las glándulas de Sertoli, pues, ¿no es cierto? En las glándulas de Sertoli para producir la espermatogénesis. Cuando comienza a producir mucha espermatogénesis, también puedes disminuir por tu eje hipotálamo hipoficiario glandular, ¿no es cierto? Disminuye. Ahora, hay una hormona inhibina que disminuye la formación en forma inversa de los espermatozoides, es cierto. Entonces, esta hormona inhibina nos ayuda, todavía sin nombre, inhibina le ponen nomás, por eso, pero ayuda a la disminución justamente en respuesta al eje hipotálamo-hipófisis, el feedback negativo. ¿Y quiénes alteran el factor psicológico? La regulación, la vida sexual del adulto. ¿Quién la comienza cuando son jovencitos todavía? El, el entorno, pues, ¿no? El entorno, ¿no? El entorno. Yo miraba los Picapiedra, ustedes miran One Piece, ¿no? Entonces, los Picapiedra todos eran gorditos, ustedes miran One Piece, las chicas, los chicos musculosos, todo eso, ¿no? Y los chiquitos miran eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El entorno psicológico va cambiando. Y ahí es donde va cambiando nuestra pubertad, va cambiando todo eso. Finalmente, ¿qué anomalías tenemos sexuales
masculinas. Si no tenemos testosterona, vamos a tener hipogonadismo, pues, ¿no? Entonces, y si no hay testosterona, vamos a tener disfunción eréctil, si no hay desarrollo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. ¿Qué otra anomalía tenemos? Bueno, esta ya no es una anomalía, esta es una patología, por ejemplo, ¿no? Esta es la próstata. La próstata al crecer puede alterar nuestra eyaculación. ¿Por qué? Porque el conducto eyaculador está dentro de la próstata, ¿no? Y la próstata cuando crece también puede, por un cáncer, por lo que sea, puede disminuir la eyaculación, hay eyaculación retrógrada, puede producir de que al estar estancados tanto tiempo los espermatozoides en el epidídimo, ahí no poder eyacularse, de repente pueden producir incluso anticuerpos y disminuir su motilidad, ¿no? Y disminuyen la fertilidad, lógicamente. Este es el hipogonadismo, por ejemplo, ¿no? En un varón, ¿no? Entonces no tienen características sexuales masculinas, ¿no? Incluso algunos hermafroditas con hipogonadismo forman caracteres sexuales femeninos. Entonces, y si le sacamos los testículos por algún motivo a un niño antes de la pubertad, entonces va a producir una incapacidad genética totalmente, ¿no es cierto? Desde el hipotálamo. ¿Por qué? Porque no tenemos hormona, no tenemos cómo hacer feedback, ¿no? Y no tenemos cómo reproducirse. Entonces, esto puede pasar, ¿eh? Esto puede pasar en algunos casos. Un hipogonadismo, ¿sí? Etcétera. Y bueno, y hay hipergonadismo si hay tumorcitos que producen mayor cantidad de testosterona, ¿no? Y entonces esto puede producir que los órganos sexuales masculinos crezcan desmesuradamente, puede producir mayor desarrollo muscular, pero también puede producir algunas otras alteraciones, ¿no? Entonces, más o menos esto era lo,